de magia un post tuyo de Facebook hablando sobre este tema. Entonces ahí supe que eras tú el indicado. Bueno, para los que aquí la mayoría te conocen, para los que no te conocen, mi invitado de hoy es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Está dedicado a la práctica y transmisión del psicoanálisis, desempeñándose como supervisor en hospitales y servicios de salud en Argentina. También brinda conferencias, seminarios en países como Chile, como Colombia, como Argentina, como México. Es autor del libro muy recomendado, Juego de Infancia, coautor también de Conversaciones con Jorge Kuckelman, Psicoanálisis, Juego de Infancia, y coautor también de muchos libros más. Bienvenido, Miguel. Hoy quiero iniciar esta tertulia leyendo para mí una de las metáforas más fascinantes y para mí muy concerniente con el tema que vamos a tratar hoy, que aparece en el libro más importante de nuestra cultura judeocristiana, y es su libro sagrado, la Biblia. Una metáfora muy distinta que aparece en el libro del Génesis, que sabemos que es el inicio, el comienzo, y dice así. Me llama la atención que inicia incluso diciendo palabra de Dios. Dios puesto como ese gran otro, ¿verdad? Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. Es abismo sumido en la oscuridad. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Muy bien esa metáfora. Entonces Dios dijo que haya luz y se hizo luz. Porque de todas las formas como se pudo haber planteado esta escena, se utiliza esa voz, esa palabra, a partir de ese gran otro. ¿Qué es eso que habla en nosotros, Miguel? Me parece muy interesante que hayas comenzado por la Biblia y justamente con lo que atañe al Génesis, porque si nos vamos a referir a la voz, justamente tenemos que hacer pie en aquello que nos precede. Y lo que nos precede es un mundo en el cual prima la palabra. Entonces, me parece muy oportuno, justamente, pensar que esa palabra, que está aportada en una voz, nos viene, como vos decías, del lado de otro, de quienes asisten, de quienes están allí alojándonos cuando llegamos al mundo. Y también me pareció muy interesante en uno de tus posteos promocionando esta actividad, que vos, Maga, y subrayaras algo respecto a que se trata de una voz en la cual puede no estar la sonoridad. Exactamente. O sea, que va más allá de la palabra. Sí, pues, pero me interesó y que ese comentario tuyo, y justamente quería preguntarte yo a vos, ¿por qué ese señalamiento respecto a una voz en la cual podría no estar la sonoridad? Porque para mí este tema es acerca de un deseo manifiesto
que se traslada no necesariamente a través de una palabra, sino está puesto desde un inconsciente. Sí. Entonces vos ahí estás haciendo una distinción en la voz, indicando que quizás hay una dimensión que atañe a la palabra respecto a la voz y otra que está, digamos, como en otro lugar distinto. Yo puedo suponer que cuando estabas pensando en eso, quizás se te hizo presente la musicalidad de la palabra o la musicalidad de la voz. No necesariamente. ¿Pero a qué te refieres con musicalidad de la voz? ¿El sonido, tal vez? No, me refiero a que la voz que porta esa palabra, esa voz, que no necesariamente es sonora, y después vamos a aclarar por qué no necesariamente es sonora, esa voz justamente está transmitida en un ritmo, una cadencia y una melodía que atañe al lenguaje, pero no necesariamente a las palabras. Exactamente. Cuando yo digo más allá de lo sonoro, me refiero más allá de la palabra. ¿Sí? No necesariamente en cuanto a la musicalización, sino la palabra como tal, lo que se escucha, más allá de lo que se como decir, el entrelíneo de lo que se escucha. Sí, a eso sí. Sí, si vos estás pensando en una entrelínea, seguramente ahí estás haciendo alusión a un ritmo también. Porque un entre líneas a uno lo hace pensar en cortes. Y no hay ritmo sin cortes. Y si hay algo que se manifiesta muy tempranamente, justamente, es cómo los y las bebés están desde el inicio capturados y cautivados en una voz, y lo que se hace más manifiesto en el Génesis es justamente esa rítmica que conocemos bajo la forma del aleo. ¿Del aleo? L'aleo. El aleo, esa manifestación tan evidente en los y las bebés, incluso recién nacidos, que muestran en un sentido radical no ser indiferentes a la voz que los aloja. Y es tan evidente eso en la fenomenología de la crianza, que si uno toma un bebé recién nacido y acerca la mirada al rostro del bebé, uno acerca la mirada porque todavía la mirada de la bebé está en un cono muy estrecho de visibilidad. Uno inevitablemente tiende a acercar la mirada. ¿Y qué es lo que hacemos de manera casi automática cuando nos acercamos al bebé? ¿Qué hacemos? Decirle, hola bebé. Exactamente, empezamos a hablar. ¿Ves, Maga, eso no es sorprendente? Absolutamente. Digo, es tan natural como sorprendente. Digo, natural no en el sentido distintivo, sino digo, algo espontáneo y que ocurre y es absolutamente verificable en casi todos los casos, salvo que la persona que está ahora levantando al bebé esté muy perturbada, pero en general, lo que nosotros observamos como un fenómeno habitual es que tomamos un bebé y no podemos parar de hablar.
como una forma de conectarme con él, podría ser de representarlo, ¿sí? Sí, por supuesto, sí. Y además me parece que esa escena lo que convoca es una mirada a la cual no se le escape casi nada, que es la nuestra, porque uno podría decir, ese poder cautivante que tienen los y las bebés, esa pregnancia y esa captura de la mirada, uno no puede dejar de mirarlos. Absolutamente. Insisto, bueno, y no puede dejar de poner en juego justamente una voz. Ahora, ponemos en juego la voz, que es el tema que nos convoca hoy contigo. Porque suponemos que el bebé va a entender. Es que eso estaba pensando en este momento. Algo que siempre incluso es motivo de burla, de por qué siempre le hablamos al bebé así como si fuera, ¿sí? Como si él entendiera si le hablamos así de esta forma. Sí. Sí, poniendo algo más uno ahí, el bebé. Sí. ¿Sí? Sí. Lo que estás comentando ahí es que este hablar se parece a un juego. Exactamente. ¿Pero es un juego que nos tomamos en serio, sí o no? Muy en serio. Muy. No deja de ser un juego y sin embargo, como corresponde a un juego, lo tomamos en serio. Entonces, Sobre todo es fundamental ese juego. Claro, fundamental en el juego. Desde ya, si no... Y fundamental para el bebé también ese juego. ¿Sí? Efectivamente, porque ahí justamente lo que uno empieza a constatar es lo que vos indicaste antes, y es la puesta en escena de un deseo. Fundamental. Un deseo dedicado a este bebé en particular. Entonces, rebobino, decíamos, se pone en juego la voz y no es que suponemos que va a entender, sin embargo no dejamos de hablar y aunque parece un juego, nos lo tomamos en serio. ¿Suponemos, Maga, que va a responder el bebé? Suponemos. Bien. Y efectivamente, algo de eso podemos corroborar, porque en ese sentido, el bebé o la bebé, como decía antes, al no ser indiferente a esta voz, evidencia alguna manifestación. Hay un autor francés que ha trabajado mucho sobre la voz, psicoanalista ya fallecido el año pasado, que se llamaba Alain Didier-Veil, que decía, en una suerte de metáfora o de línea poética, respecto a este fenómeno del desencadenamiento de una respuesta en el bebé, que entra en un entusiasmo dionisíaco. Respondiendo al llamado de la música, dice Alain Diderot, entra en un entusiasmo dionisíaco y su respuesta no será azarosa, sino guiada. ¿A qué música se refiere Alain Diderot? La de la rítmica, la melodía y la cadencia del lenguaje. Y ahí está diciendo, bueno, y este cuerpo no puede evitar quedar capturado desde el inicio por una voz que lo trasciende, y aquellos que están aportando la voz, a propósito de lo que vos señalabas sobre
sobre una representación, no le están hablando al bebé en calidad de signo, sino en realidad le están hablando a aquellas representaciones que están por llegar. Entonces yo digo que hablarle a un bebé es sobre todo hablarle al porvenir, a lo que aún no está. Y yo creo que la puesta en juego de esa voz se desarrolla en un ya no es y aún no ha sido. ¿Qué ya no es? Y ya no es ni fue un grito el del bebé. El grito siempre es un llamado. Quiero decir que cualquier manifestación que uno escuche del bebé queda escrita como una demanda, como un llamado. En el sentido, el grito está perdido. El grito animal está perdido. En realidad, ¿cómo, perdón? El grito visceral. Ese grito está perdido. Yo siempre digo que nosotros, de alguna manera, somos, lo que quedó de un animal muerto que nunca existió. Interesante. Somos lo que queda de un animal muerto que nunca existió. Sí. Que no haya existido no significa que no deje de tener efectos sobre nosotros, ese animal muerto que no existió. Pero ¿por qué ha sido un animal muerto que no existió? Porque lo que hace diferencia allí en nuestra especie es justamente que llegamos a un mundo donde prima la palabra. Y en el caso nuestro, de manera sorprendente además, requerimos una asistencia muy prolongada, a diferencia de otras especies. Y yo te voy a contar una anécdota que me contó justamente una colega tuya de Barranquilla hace unos años, y a propósito de eso le mando un saludo afectuoso a Barranquilla, a los compañeros y compañeras de allí, en este momento tan especial que estamos atravesando, allí, acá y en todas partes. Entonces, bueno, un gran abrazo cariñoso a los compañeros y compañeras de Barranquilla, y bueno, estamos ahí en esta situación acompañándonos de algún modo. Este es un modo de acompañarnos también. Totalmente. Pues con la esperanza de volvernos a ver por acá. Sí, sí. A propósito de la esperanza, por supuesto. Lo que se espera. Sí, lo que se espera. A propósito de la esperanza, esta anécdota te cuento que me fue narrada de primera mano por Liliana Paut, es una colega que es psicóloga forense allí en Barranquilla, una colega que le tengo una gran estima. Hemos escrito un libro con ella que justamente cuando teníamos el libro en la mano apareció la pandemia, entonces ahí quedó guardadito en una caja el libro sobre psicología forense y psicoanálisis. Liliana me comenta hace un par de años un viaje que ella había hecho a un país de Centroamérica. Ella trabaja en una institución oficial que se dedica al resguardo de la infancia, entonces la enviaron a Centroamérica a visitar algunas instituciones dedicadas a esa problemática, y llega un orfanato en el cual la hacen entrar a una sala, y en esa sala había no menos de 100 bebés en sus cunas, bebés que habían sido abandonados por distintas circunstancias. Una imagen impactante. Claro. Una factoría de bebés, ¿no? Como una fábrica. Como de Europa también apareció esa noticia. Sí, me contaba Liliana que, por supuesto, la imagen era impactante. Para todos nosotros sería impactante
reconfortante ingresar a una sala y ver ese paisaje. Absolutamente. Pero sobre todo lo que le había llamado la atención e impresionado más era el silencio, y ese silencio deudor de un estado de apatía, de aletargamiento de los y las bebés que estaban allí. Con lo cual, rápidamente en esa conversación que tuvimos de manera personal en Barranquilla, llegamos a la conclusión que seguramente la mayor parte de los bebés estaban ingresando en un cuadro de hospitalismo marasmo, que es un cuadro que se desencadena cuando él o la bebé no tienen la asistencia particular, la que atañe a eso que vos mencionabas como el deseo, un deseo dedicado, orientado a este bebé en particular, porque más allá de que esos bebés pudieran estar atendidos en sus necesidades básicas, la alimentación, la hidratación, cuidado de los estímulos peligrosos, lo que estaba en falta, como suele estar en falta en las instituciones, es el deseo puesto en juego en este bebé en particular. Y cuando ese deseo no está puesto en juego, de forma particular, significa que no hay otro encarnado que aporte su voz y su mirada. Entonces, esa voz y su mirada, y esa mirada pasan a ser la voz y la mirada de la institución, que es una voz y mirada que tienden a ser absolutas o idealizadas, pero no tiene cuerpo. Si no tiene cuerpo, no está castrada. Y ahí tenemos la dificultad que puede manifestarse justamente cuando no está en juego esa voz y esas miradas castradas, necesariamente castradas, y bueno, ese déficit, las consecuencias graves que puede tener para la infancia, ¿no? Y hasta es interesante cuando tú dices acerca de la escena tan fuerte en la que se encuentra uno al llegar ahí, qué tanto eso que puede ser perturbador para el que lo está viendo, qué tanto es la experiencia de esos bebés o la de la persona que lo ve. Y mira, si Liliana me lo comentó a mí y yo es una imagen que aún no habiendo estado presente, la estoy procesando y cada vez que tengo oportunidad vuelvo sobre ella y la entramo en mis consideraciones, evidentemente es una imagen que tiene su potencia, ¿no? Digo, porque ¿de qué se trata allí? Y se trata de la muerte rondando bajo la forma del anonimato. Y que es algo que desde donde estamos todos, ¿sí? Que experimentamos todos, ese miedo, ¿no? Esa angustia primaria. Sí, y bueno, y lo del anonimato también nos puede conducir a la reflexión respecto a cómo nosotros estamos inmersos en un sistema a nivel global en el cual las voces tienden a callarse, las voces de cada uno. Las voces tienden a silenciarse. Y si se silencian las voces, se acallan, lo que queda ahí establecida es una voz que nos habla a todos desde el mismo lugar. Y esa es la voz que nos silencia y nos acalla. Y allí también crece el riesgo del anonimato. Nosotros hemos naturalizado ciertas situaciones que justamente están orientadas
personalidad, en nuestra singularidad. Sí, por nuestros amigos, nuestra familia, la pareja, quien sea, sí, pero en el resto de nuestra vida estamos en una realidad en la cual es todo el tiempo, quizás el mensaje que nos llega es que formamos parte de una masa anónima. O en todo caso, una masa que se la considera en su papel de consumidora, supongamos, si lo pensamos de la economía de mercado. No, esta derivación, digamos, la pensaba porque estábamos hablando del anonimato, y el anonimato no es solamente un factor de riesgo en el orfanato, como vos decías, en la sociedad misma también está ahí dando vueltas, y con la dificultad que implica además para nosotros estar en este sistema donde estamos constantemente, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades como Barranquilla o Buenos Aires, estamos bombardeados por estímulos, por información, por cierto vértigo en las experiencias, y con una gran dificultad seguramente para poder tramitar ese vértigo, ¿no?, de la vida moderna, y en el cual uno llega por la noche a su casa y tantas cosas han ocurrido durante el día, y eso a veces está en la base de la imposibilidad de construir un relato, porque todo pasa de manera muy vertiginosa justamente, ¿no? Como si hubiera, una imposibilidad de metabolizar todo lo que ocurre. Y eso también va en pos de acallarnos y de silenciarnos, ¿no? Me parece tan fascinante lo que está pasando en este momento, de que no aparezca sino tu voz. ¿De que no aparezca? Tu imagen, sino nada más tu voz. Sí, eso. Y que de alguna forma tiene que ver con esto que estás diciendo en este momento. De cómo siempre estamos desde otra cuestión, ajena a lo que queremos. ¿Sí? Sí, un poco justamente a propósito de ajeno, un poco enajenados y alienados. Hay un autor a quien yo aprecio mucho, que es George Agamben, que comenta sobre los efectos de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se sitúa en la Primera Guerra Mundial? Porque fue la inauguración, el bautismo de la violencia en la modernidad. Digo, ¿por qué? Porque fue una guerra que puso en juego varias novedades: la tecnología, la alianza del capitalismo con la ciencia, la participación de 24 naciones, muchas de ellas alejadas entre sí, y la experiencia de las tropas de infantería, que quizás quienes hayan visto fines del año pasado la película 1914, que estuvo nominada para el Oscar en alguno de sus rubros, película muy interesante, habrán podido observar justamente la experiencia de las tropas de infantería lanzadas al campo de batalla en un escenario absolutamente desconocido, con maquinarias de la muerte y sujetos a una experiencia traumática. Entonces Agamben comenta que justamente este paradigma de la violencia moderna
de hecho es algo que a nosotros nos interesa porque justamente luego Freud, Sigmund Freud, desde el psicoanálisis, luego de la Gran Guerra, analiza los casos de trauma de guerra y nos aporta unas consideraciones muy interesantes, pero bueno, lo que Agamben comenta es que estas tropas de infantería volvían del campo de batalla no más ricas en experiencias, sino empobrecidas, silenciadas. Entonces Agamben lo que nos dice es, hoy no hace falta una guerra, sino con solo vivir en una gran ciudad, uno está expuesto